Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Quiero saludar muy especialmente a mi querido hermano, el padre Eusebio, hermano en el ministerio sacerdotal y gran amigo. En estos últimos años el Señor nos ha regalado una amistad muy bonita, una cercanía muy grande con el padre Eusebio. Quiero saludar muy especialmente a la señora Graciela, la madrina Chela, y le agradezco mucho por acogernos aquí en su casa. Gracias por tanta bondad y tanta caridad. Quiero saludar a la madrina Carmen, que ha venido de Estados Unidos también, compartir con nosotros este congreso de fin de semana y estar conmigo en el cumpleaños. Desde el año 2019 que me regresaron de Estados Unidos no la veía, y vea, el Señor cumple los deseos del corazón. Gracias a Maru y a todos los servidores y servidoras que han venido, a los hermanos que se han unido, Elena, su papá, su hija, que han venido desde la Ciudad de México a estar con nosotros. Gracias a todos. Si quisiera nombrarlos a todos, no me alcanzaría el tiempo y siempre se queda alguien por fuera, pero yo les agradezco mucho. Dice el Salmo 37:4, ama a Dios con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Esa es mi cita bíblica. Hay otra traducción que dice, deleítate pensando en Dios y Él hará posible los deseos más íntimos de tu ser. Vea qué bonito, mis hermanos, porque yo estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy muy alegre. Hoy es mi cumpleaños. Un día como hoy, hace 25 años nací. Y el Señor siempre ha tenido misericordia de mí. Siempre ha tenido misericordia de este siervo. Hoy en día, como sacerdote, el Señor nos lleva a celebrar su ministerio, nos lleva a predicar su palabra. Encuentra unos grandes amigos, como ustedes que hoy en día están aquí, alrededor de este altar, dando la vida. Y en este momento, viene mi recuerdo, el hombre que Dios utilizó para ordenarme como sacerdote, Monseñor César Bosco Viva Robelo, el obispo número 50 de la diócesis de León, Nicaragua, que Dios lo tenga en su santa gloria. Cada vez que nos encontrábamos con Monseñor, me miraba y me decía, Padre, compartir con amigos siempre es y será un don de Dios. Siempre que yo tengo la oportunidad de compartir con amigos, pienso eso. Tener amigos es un don de Dios. Tener personas que a uno lo quieran, que oren por uno, que lo apoyen, que lo acojan, que lo impulsen, siempre es y será un don de Dios. Pero los proverbios lo dicen de otra manera. El que ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y yo les doy gracias al Señor por la amistad de todos ustedes. Siento que es muy verdadera, muy sincera. Como dice la Biblia, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo les doy. Mi oración para ustedes. Más grande que como sacerdote podemos nosotros celebrar es el sacramento de la Eucaristía, donde se hace presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Y por eso la ofrezco, o la ofrecemos con el Padre Eusebio, por la vida de todos ustedes, pidiéndole al Señor, si hoy yo cumplo años, los regalos sean para ustedes. Que el Señor cumpla los deseos más íntimos y más profundos del corazón. Y vea qué bonito es, que precisamente hoy, en el día de mi cumpleaños, el Señor a través de la liturgia de la Santa Iglesia Católica, nos permite escuchar una parte del Evangelio según San Marcos. Está tomado del capítulo 7, versículo del 24 al 30. Nos habla nada menos y nada más que de un caso muy particular, una liberación, un exorcismo que el Señor hace. Yo siempre le he pedido al Señor ese ministerio. Señor, permíteme servirte como una persona que ore por los enfermos, una persona que ore por los oprimidos, una persona que acompañe a aquel que tanto lo necesita. Porque hay gentecita verdaderamente que está muy necesitada del Señor.
siente totalmente abandonada. A esta mujer, una mujer particular, ¿saben por qué? Porque no era judía. El Señor había traspasado la frontera ya del pueblo de Israel. El Señor había iniciado una misión en tierra pagana. Había llegado a la región de Tiro y de Sidón. Y allí se presentó una mujer griega, una mujer cirofenicia. Y recordemos, tal vez aquí hay algunos amigos que están estudiando teología, pero cuando uno estudia la geografía bíblica, uno descubre que estas tierras que estaban fuera de la tierra prometida del Estado de Israel, estas tierras eran tierras que tenían unas costumbres muy diferentes a las costumbres del pueblo de Israel, sobre todo en la fe y en el gobierno. Esta gente le daba culto a cualquier cosa, le daba culto a dioses extranjeros, nosotros llamamos demonios. Y las personas que vivían en esta región eran personas muy dadas a lo que nosotros llamamos hoy en día la brujería, la hechicería, el ocultismo. Eran personas muy dadas a darle culto a cualquier ídolo. Y tal vez esta mujer era una bruja. Y algunos que han profundizado un poco en este lenguaje de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer, descubren que en la Biblia, tal vez la Jerusalén no lo trae, pero la Biblia, la Vulgata, sí lo trae. La palabra brujo lo traduce como perro. La palabra brujo lo traduce como perro. La Biblia Vulgata, sobre todo en el Apocalipsis. Y entonces vea que esta mujer se acerca delante de Jesús. Y esta mujer va delante de Jesús o detrás de Jesús. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 15 nos habla a nosotros muy claro sobre esto. Tanto que los discípulos le dicen al Señor, ay Señor, ya atiéndela, ya despídela porque nos tiene muy cansados esta mujer detrás tuyo. Y el Señor Jesucristo dice, yo solamente he venido por los hijos perdidos del pueblo de Israel. Qué cosa tan tremenda esta, el Señor no la atiende. Y algunos dirán, ¿y por qué el Señor no la atiende? ¿Saben por qué? Porque el Señor nos quiere a nosotros dar una enseñanza. Hay personas que están abandonadas, que se sienten lejos, sin ninguna ayuda. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con gentecita que está en esa condición? ¿O cuántos de nosotros hemos estado en esa condición? Donde estamos pasando por una enfermedad, por un problema, por algún ataque del demonio y no encontramos quién nos ayude. El Señor Jesucristo seguía, porque Él es un caminante. Los discípulos le ruegan, en el Evangelio de San Marcos no. En el Evangelio de San Marcos es el mismo Señor el que voltea. Y vea qué interesante es, porque esta mujer que se había acercado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le presenta el problema. Le dice, mi hija está poseída por un espíritu impuro. Por un espíritu impuro. Recordemos que en la Biblia encontramos dos clases de espíritus. El espíritu inmundo y el espíritu impuro. El espíritu inmundo es el que nos ataca a través de las cosas del mundo. Y el espíritu impuro es el que nos ataca a través de la carne. Vea que cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto, el diablo lo tentó de tres maneras. A través del querer, a través del poder y a través del tener. El querer, el poder y el tener. Y vea qué interesante esto. Porque también nos dice a nosotros Santo Tomás de Aquino que tenemos tres enemigos. La carne, el mundo y el diablo. El diablo nos ataca a nosotros a través de la carne, espíritu impuro. Y nos ataca a través del mundo, espíritu inmundo. ¿Sí me hago entender o no? La revista litúrgica nos dice que esta niña estaba poseída por un espíritu inmundo. Es un espíritu que ataca a través de la sexualidad. Y esto es algo interesante. ¿Qué había hecho la mamá? ¿Hasta dónde había profundizado esta mujer para que su hija estuviera atacada de esa manera? La Biblia de Jerusalén no dice espíritu impuro, dice espíritu inmundo. Sin embargo, nos preguntamos qué habría hecho la mamá, porque el problema no estaba en la mamá, sino que estaba ¿en dónde? En la hija. Sin embargo, ¿quién probablemente abrió la puerta? ¿Quién? La mamá. Y por esa razón la mamá va delante de Jesús. Vea qué interesante esto, porque le presenta el problema. Y cuando le presenta el problema, el Señor le dice, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos
y echárselo a los perritos, dice el Evangelio de San Marcos. Pero la verdadera traducción no es perritos, la verdadera traducción es perros, sino que los evangelistas le bajan un poquitico el tono para que no suene tan rudo, tan pesado. Sin embargo, el Señor está mostrándole cuál es el pecado, cuál es el error, cuál es el problema, cuál es la dificultad y por qué su hija está malamente endemoniada. Porque esta mujer se había dedicado a hacer, escúcheme muy bien, la palabra en griego es esquilos. Esquilos traduce como extranjero, pero esquilos también traduce como perro. Y se lo repito, hay algunas traducciones de la Biblia que desde el Apocalipsis se atreven a traducirla como brujo. O brujo se atreve a traducirlo como perro. El Señor está mostrando cuál es el problema, cuál es la raíz, porque el Señor siempre va ¿a qué? A la raíz del problema. El Señor está diciendo, por tus prácticas de brujería, por tus prácticas de hechicería, por tus malas costumbres, tu hija está malamente endemoniada. Esto es lo que le está diciendo el Señor, entre otras cosas. Y vea qué interesante esto, porque la mujer no se lo niega. La mujer no se pone digna, le dice, no Señor, lo que estás diciendo no es así. Vea lo que le dice la mujer. La mujer le dice, sí, Señor. ¿Le dice qué? Sí, Señor. Más fuerte. Sí, Señor. Por última vez. Sí, Señor. Vea que le dijo que sí. Pero después de decirle que sí, de reconocer su pecado, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer, lo llama como Señor. ¿Y qué significa llamar a Jesús Señor? Llamar a Jesús Señor es reconocerlo como ¿qué? Como Dios. Recordemos que la palabra Señor está en castellano, en español, pero en latín se dice ¿cómo? ¿Cómo se dice? Dominus. Y esa palabra Dominus, ¿cómo se dice en griego? Kyrios. Y esa palabra Kyrios, ¿cómo se dice en hebreo? Adonai. ¿Y Adonai es el nombre de quién? Qué alegría que la madre de mi Señor venga a visitarme. Por eso decimos Santa María, Madre de Dios, Madre del Señor. Es decir, esta mujer está reconociendo su pecado y al reconocer su pecado está acogiendo a Jesús como su Señor. Es decir, ¿qué significa reconocer a Jesús como Señor? Significa abandonar a los enemigos del alma, que son la carne, el mundo y el diablo, para hacer una opción preferencial en Jesús de Nazaret. Que eso es lo que hicimos todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros estuvimos dañados espiritualmente? El demonio nos estaba atacando. ¿Y qué nos tocó hacer? Reconocer el pecado en el sacramento de la reconciliación. ¿Sí o no? Sí. ¿Y después qué nos tocó hacer? Abandonar la carne, el mundo y el diablo para abrirle el corazón a Jesús y reconocerlo como el Señor y el Salvador. Y después de que nosotros nos acercamos al Señor, ¿qué pasó con nuestra familia? Pues empezaron a liberarse, a convertirse, o ahí van, porque ahí vamos también nosotros. ¿No lo entendieron o no? Esto mismo lo vemos en el Evangelio. Y Señor, le dijo la mujer, y responde esta mujer con una palabra muy humilde, pero también los perros, dice la mujer, no perritos, los perros, esquilos, extranjeros, comen debajo de la mesa las migajas que tiran los niños. Ya, qué interesante. Ya lo vamos a ver más adelante. El Evangelio del sábado, la multiplicación de los panes, que ya no se conforman con las migajas, sino que el Señor ya multiplica y se sacia. Porque nosotros también nos conformábamos con migajas, con cosas pequeñas, pero cada vez que conocemos a Jesús queremos ¿qué? Más. O lo vemos nosotros en estos congresos aquí que Dios nos ha regalado en Guadalajara, en Cajititlán. Empezábamos a las 9 de la mañana, terminábamos a las 5 de la tarde. 6 de la mañana, son las 12 de la noche y no se quieren ir y se quedan toda la noche haciendo vigilia y al otro día todo el día, y si pudiéramos viviríamos en la presencia del Señor. ¿Sí o no? Porque queremos ¿qué? Más. Y cada vez que conocemos a Jesús queremos ¿qué? Más. Y hay gente que no nos entiende, aún familiares, ¿y ustedes qué hacen tanto allá? ¿Y por qué les gusta ir tanto a la iglesia? ¿Y por qué rezan tanto? Y parecen cucarachas de sacristía, y parecen ustedes ratones de iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos que hambre de Dios, sed de Dios,
anhelos de Dios y queremos más. Esta mujer se conformaba con migajas, y claro que sí. Los perros comen de las migajas que tienen los niños, pues lo vamos a ver más adelante. Ya ellos mismos se saciaban de lo que les daba el Señor. Sin embargo, por esta expresión, por aquella palabra tan humilde de esta mujer, el Señor le dice, mira, anda y vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. ¿Y qué dijo la mujer? Le dijo, sí, reconoció su pecado. Señor, lo reconoció como Dios. Y dijo que ella, aunque era una bruja, los perros también se sacian de las migajas que comen de las mesas de sus hijos. Qué palabra tan bonita. Y por esto que has dicho, por reconocer tu pecado, por reconocerme como Dios, y por eso que has dicho que también pueden saciarse, el demonio ha salido de tu hija. Vea lo que dice. La distancia de esta persona, esta niña, fue liberada, porque dice que al llegar a la casa, se encontró a la niña echada en la cama, y el demonio se había marchado, había salido de ella. Hoy nosotros en este lugar, estamos celebrando esta Santa Eucaristía, que estamos pidiendo por este congreso del fin de semana, sábado y domingo, también vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y hoy les tengo una buena noticia. No nos vamos a saciar solamente de migajas. No vamos a comer solamente un pan que el Señor y Salvador Jesucristo ha multiplicado, sino que en esta mesa vamos a comer el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios. Y por esta razón es que vamos a ser sanos y libres, y esa misma gloria la vamos a ver reflejada en nuestras familias. Porque dice la Biblia, ama a Dios con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.